Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. lo acuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada que podamos, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. Se me hace una falta de respeto. Después de 3 semanas al hilo. Después de 5. Este es el 5º capítulo. No me acuerdo. Dice nuestro Cada que amigo de podamos. España, dice que ya parecemos empresa, ¿no? 5 días sin accidentes. 5 semanas consecutivas. Y cuando hay accidente, levantamos un ticket. Ajá. Abres tu ticket y ya que te venga a la mesa de ayuda, ¿no? Como debe ser. Muy bien. Pues el día de hoy estamos de fiesta porque hoy es el segundo martes de julio y hoy cumple 4 años este podcast. Hoy es el capítulo 179, 179 o 179avo. 70º. O sea, ¿me estás diciendo que durante 4 años me han visto envejecer, güey? Sí, todo, engordar, envejecer. No, ay, eso nada más. Yo también, güey. Y se me está cayendo el pelo, güey, así. Yo no aplico yo adelgazar, hijo. El Yo adelgazar, güey. El estrés, hijos, perdón. el estrés, dice. ¿Estrés? Es 3 o 4 horas que se echa al día, yo creo, por eso. Pero sí, no manches, 4 años. 4 años. Madre, Y bueno, en primer lugar queremos agradecer a nuestros escuchas, a los que han sido nuestros Patreons, a los que no han sido nuestros Patreons, pero nos siguen de cerca, claro. Que todas las semanas o cada que podamos está ahí el capítulo y nos están comentando, nos están dando likes. Pues realmente este esfuerzo, este proyecto también en parte es debido a ustedes, ¿no? A nuestros escuchas, a los que nos ven en YouTube, a los que nos escuchan en Spotify. Porque pues si no tuviéramos un público, pues mejor no grabamos y nos ponemos a hacer nuestras reuniones de amigos en igual la sean sala. menos, ¿no? Igual sean cada más esporádicas. Porque también eso nos ha hecho que nos veamos más seguidos. Exactamente. Pero sí, pues sí, no queda más que agradecerles mucho. Y que sigan ahí. Creo que ya es momento de que ese Luffy también evolucione, ¿no? Casualmente. Así. Pero bueno, en este espíritu, pues van a ver que pronto, gracias al esfuerzo de Lalo y también de Lalo. No, Gabriel. iba a decir de Suara, ¿no? De su esposa, de su pareja. No son esposos, pero me gusta decir que son esposos. Perdóname, Suara. Van a ver que paulatinamente vamos a tener un cambio de imagen. Nos vamos a hacer un make-up al podcast y esperamos también no solo este make-up, sino que otros cambios todo el concepto del podcast empieza a evolucionar más porque, bueno, después de 4 años ya podemos decir como en los Ghostbusters, ¿no? En el reborn de los Ghostbusters que encontramos nuestro estilo después del capítulo 72. Como podcast, ¿no? Como podcast. Después del 72, vaya que encontraste tu estilo. Bueno, podemos decir que es un proyecto establecido y que estamos de acuerdo todos los que participamos en este proyecto, que queremos este proyecto muchos más años, mucho más tiempo, aunque nos siga escuchando una persona o 2 personas. Aquí vamos a seguir. Entonces, pues también es hora de evolucionar nosotros. Ya somos señores, ya tenemos trabajos establecidos y cotizamos nuestras afores, ¿no? Ya estamos pensando en las afores. Y pues por eso también nuestro podcast también tiene que crecer, tiene que dar un paso. Y bueno, pues ustedes lo estarán viendo pronto. Espero que no tarde mucho. Y pues el esfuerzo también de hacerlo cada vez mejor, ¿no? Bueno, no sé si ustedes tengan alguna palabra o comienzo con el... Gracias a todos.
Que no he visto la última de Ghostbusters. No, así me acuerdo ahorita de la del frío. Está en Max. La voy a llegar a ver hoy. Sí. Nada más. Bueno, y gracias. No, también aprovecho, ¿no? Ya de No es paso, cierto. ¿no? Pues ya hablando de... No es cierto. No, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y pues aquí seguimos y seguiremos un buen rato, ¿no? Y Espero. bueno, No sé. bueno, sí. Sí. Sí, un buen rato. Va a salir un buen rato. Sí, con las Este- nuevas modificaciones que se van a hacer y todo lo que implementan. Sí. vas a ver. Y bueno, el capítulo de hoy está muy ad hoc con este espíritu festivo y estas decisiones de vida que uno no sabe a dónde lo van a llevar, ¿no? Porque realmente cuando la primera vez que nos sentamos a platicar fue echándonos unas cervecitas, Chris y yo en un restaurancito, después invitamos a Lalo. Y no sabíamos qué pedo, la verdad no sabía si esto iba a jalar, si las primeras reuniones iban a estar. Entonces tomamos una decisión hace 4 años, ¿no? Más de 4 años porque nos empezamos a reunir mucho antes de que saliera el primer capítulo. Y pues nos ha traído a este lugar y así pasó con nuestro personaje del día de hoy, que toma ciertas decisiones que lo hacen ser un referente en el área, ¿no? Y entonces, pues en este espíritu, déjenme platicarles lo siguiente. Dejen hablarles de Adolf. No. De sus decisiones lo llevaron a hacer. Es posible que la mayoría de las cosas de la vida tengan una explicación matemática. Nosotros lo decimos todos los capítulos, ¿no? Sin embargo, aquellas que tienen que ver con las cuestiones interiores del ser humano, con nuestros sentimientos, con lo que queremos, esas muy posiblemente no tengan que ver con algo matemático, con un teorema que explica nuestros neurotransmisores en nuestra cabeza o por qué sentimos o por qué queremos cosas de tal o cual manera. En esta ocasión quiero contarles cómo el camino en las matemáticas iniciado por nuestro personaje lo llevaron pronto a cambiar de rumbo y a convertirse en un referente de su nueva profesión. La historia de hoy no tiene que ver con matemáticas, se los advierto, Okay. pero inicia con ellas. Ok. Hoy, y en un modo especial también quiero dedicar este capítulo a nuestro productor que nunca se ve, que está detrás de cámaras. Quiero contarles la vida de Sebastião Salgado. Ok. Que Dios lo tenga en su santa gloria porque acaba de fallecer hace poquito. Sebastião Ribeiro Salgado nació en 1944 en Minas Gerais, Brasil. Minas Gerais. Minas Gerais. Sí, cuando estaba pronunciando dije chinga. Eso como que su portugués justo está iba a muy decir, culero. ¿no? Justo iba a decir que Chris va a perdonar mis pronunciaciones No en creo este que las capítulo. perdone. Minas Pero si no, Gerais. que Chris las haga bien, ¿no? No. Sí, lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. Si no, que Chris... No. Su padre de Sebastião era un terrateniente. Sebastián, ¿usted? Sí, Sebastián. No. Sebastião. No sé la verdad cómo. Lo hiciste, tú dale. Su padre era un terrateniente que llegó a tener 10 haciendas y 15,000 cabezas de ganado en una parte del Amazonas, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben, y si no saben, pues... Pues pónganse a estudiar. No, pues Pues digo, sépanlo, ¿no? uno de los problemas más grandes que tiene ahorita la pérdida del Amazonas Sí, es muy que cabrón. Brasil es si no es Brasil el primero, es el segundo después de Australia, no sé cuál de los es el primero, en exportación o producción de ganado para cortes de carne en todo el mundo. Y en el alimento, güey. Ajá, que es- y entonces para alimentar a estos ganados, pues lo que hacen es deforestan la selva, plantan soya Soya, para alimentar a las cabezas de ganados. Entonces, Está bien cabrón, uno de esos ¿no? era el papá de Sebastião Salgado. 15,000 cabezas de ganado, o sea, eran millonarios, ¿no? Eran una familia Próspera. muy próspera y con, pues sí, ¿no? Nunca tuvo problemas económicos, ¿no? Tiao, como se llamaba su padre, fue el único hijo varón con 7 hermanas y resultó desde joven un inquieto viajero, el papá de Sebastião. Ok. No, perdón, no, olvídenlo. Sebastián. Sebastião le decían Tiao. Ok. ok. Ajá, Tiao. Y era el único varón entre 7 hermanas. Y desde joven... Era como... Ahora sí que ahí en él aplicaba el bendito eres entre todas las mujeres. Exactamente. Ahí iba a decir que sí era como...
Los hijos de Chespirito, ¿no? 7 errores, ¿no? 7 Siete pequeños. estorbos. No, 7 no pequeños he visto la errores. serie, güey. Yo tampoco, pero No, mucho pero, güey, hay TikTok. mucho TikTok de Hay mucho eso, TikTok, güey. bro. En el que Ahorita, espéranos, Ángel Aguilar. Al rato. andamos con Ahorita María estamos Antonieta. con Doña Florencia, güey. No, Doña Mercedes. ¿Cómo se llama en la serie? Ah, no no sé. sé, güey. Pero no se llama... Chespirito no hubiera engañado, no hubiera hecho tantas cosas si alguien no se hubiera metido con la esposa de su amiga, ¿no? Con el esposo de su amiga, Es ¿no? como Con la Carla Panini. Ajá, dejó marcado el pavimento, Sí, ¿no? sí. El que en Brasil, ¿no? Se llama Chávez. Shabs. No, yo ya experto en Chespirito, güey. Bueno, tras completar el bachillerato en Vitoria, inició la carrera en Derecho para abandonarla un poco después y estudiar Economía en la Universidad del Espíritu Santo en 1964. Y bueno, también aquí, no sé si lo voy a mencionar un poco más abajo, y si lo menciono un poco más abajo, pues ya hay que se acuerden, pero en los años 60, igual que en todo el mundo, ¿no? Pero en particular en Brasil en el 64, 66, había un contexto de que una dictadura, ¿no? Gobernaba Brasil. Y entonces, en las universidades, pues se hacían estos grupos de alumnos, ¿no? Que estaban en contra, ¿no? Grupos de alumnos, grupos de izquierda. Y bueno, había mucha represión estudiantil. Entonces, en este contexto, a Sebastián Salgado le tocó vivir, ¿no? Una vez ahí, en un denso contexto de represión estudiantil, se une a grupos de izquierda que ofrecían resistencia ante la recién impuesta dictadura militar financiada por Estados Unidos. Ay, esos traviesos, ¿eh? Juguetones. ¿Cómo es esa resistencia en portugués? No sé, güey. Ya se me olvidó, güey. Puta madre. Para entonces conoció y se enamoró de la ex profesora y escritora Lelia de Luis Guanic, con quien se casó en 1967. O sea, chavillo, a los 23 años se casó. Mismo año en el que Sebastián Salgado se graduó como economista. Okay. ¿No? Pero se casó y se graduó. Sí, exactamente. El año que se graduó, ese mismo año se casó. No sé si fue antes o después, en términos de meses, pero bueno, fue el mismo año, ¿no? La pareja se mudó a Sao Paulo para que Sebastián Salgado pudiera cursar su maestría en economía. Colaboró en el Ministerio de Finanzas de Brasil en 1968, pero se opuso al régimen militar en 1969 y se tuvieron que exiliar él y su esposa. La pareja cambió de su residencia a París en 1972. Y por eso les decía que para 1972 Sebastián Salgado tenía 28 años. Ella era parisino. Ya había vivido en París. Bueno, más bien ya vivió en París. Pero esto lo digo porque, pues, gracias a que su papá tenía estas... este negocio, se pudo dar este beneficio, ¿no? Este lujo de exiliarse y seguir su vida, porque al final de cuentas seguía siendo estudiante, ¿no? Y mientras trabajaba pues es como trabajar aquí en México, ¿no? En alguna secretaría de Estado o algo así, ¿no? Ok. Entonces fueron en 1972 a Francia, Francia, como sabemos, fue un país que siempre dio o abrió las puertas a los exiliados latinoamericanos, ¿no? Sobre todo chilenos, ¿no? Cuando fue la dictadura en Chile, pero también brasileños y de otros lados. En aquel país, Sebastián Salgado aprovechó para realizar su doctorado y Lelia estudió arquitectura. Tranquilo, ¿no? No sé. No sé si creo que no lo puse exactamente, pero Sebastián Salgado después de eso estudió un doctorado en matemáticas. Ah, mira. O sea, era economista y le gustan los temas de números y estudió su doctorado en matemáticas. Me metí a la Universidad de París porque estoy en la Sorbona. Estuve investigando, eso fue en el 72 y me metí a revisar las tesis de doctorado de Sebastián Salgado para ver cuál había sido el tema, porque bueno, están todas en línea, o sea, todas las tesis de doctorado uno las puede consultar, pero como todavía le tocó en un año en el que no están digitalizados y se hacían así a máquina de escribir, no le encontré. Creo que están a partir de los 80s.
Entonces, por ahí si alguien sabe en qué hizo su doctorado Sebastián Salgado, pues ahí que nos digan. Pero, bueno, el vato tenía una formación sólida en matemáticas, ¿no? Tal vez no era un matemático porque, como ven, se dedicaba a cosas del gobierno, ¿no? Y van a ver que después se mudaron a Londres, ¿no? Bueno, ahorita ya sigo comentando. Su esposa estudió arquitectura. Se mudaron a Londres, donde Sebastián Salgado trabajó como economista en la International Coffee Organization y comenzó a viajar al continente africano en comisiones para el Banco Mundial. O sea, como él cuentan, ¿no? Que él era un tipo como analista, vamos a decirlo, ¿no? Como algo, no sé si era un analista de datos, pero sí tenía que revisar como los reportes y las producciones del café a nivel mundial, poner los estándares en los precios, ¿no? Y fue a África, entre otras cosas, para Que hay muchos cafés, dicen, ¿no? Y fue durante uno de estos viajes, ¿no? Que fue a África, pues comisionado por el Banco Mundial. O sea, también lo que quiero decir es que en su profesión sí, era bueno, ¿no? Era una persona que le iba bien, ¿no? O sea, que no necesariamente tenía que haberle echado tantas ganas a la vida si lo querías ver así, porque ya tenía algo segurísimo. O sea, no creo que de un día para otro su papá se hizo pobre. Ajá, exactamente. Entonces, podría haberse estado muy tranquilo, ¿no? Todo esto que estoy contando pasó antes de los 30, exacto. Y entonces fue a sus 29 años cuando la magia comenzó a suceder. Lelia Wanik, su esposa, que está estudiando arquitectura, tenía una Nikon de 35 milímetros, una cámara fotográfica Nikon de 35 milímetros para sus propios intereses artísticos. Y Sebastián Salgado tomó su cámara para capturar momentos de su vida cotidiana en África cuando se va a estos paseos, estos viajes, ¿no? Y aquí cito algo que dice Sebastián Salgado. El primer influencer, ¿no? Sí, fue... Empezó de Instagram. Un ultra influencer. ¿No? Él dice: descubrí la fotografía por casualidad. Mi esposa es arquitecta y cuando éramos jóvenes y vivíamos en París, se compró una cámara para tomar fotos de los edificios. Por primera vez miré a través de una lente y la fotografía de inmediato comenzó a invadir mi vida. Y lo que pasó es que lo dejó todo por la fotografía. Renunció a su trabajo en el Banco Mundial. En el Banco Mundial, su vida como economista, y se dedicó a tomar fotos. Ahí realizó sus primeros trabajos fotográficos que fueron la razón para trocar definitivamente la práctica económica por la fotografía. Dice él: cuando me instalé en Inglaterra y desde ahí empecé a viajar a África por mi trabajo, ¿no? En estos viajes que ya les platicaba, la fotografía me proporcionaba más placer que los informes que debía hacer. Así que un día me metí con Leila en un barquito de un estanque en Hyde Park y lo discutimos durante horas. Tenía una invitación para ser profesor en la Universidad de Sao Paulo y otra para trabajar en Washington en el Banco Mundial. Para un joven economista era un futuro fabuloso y sin embargo elegí la fotografía. Sebastián y Lelia emprendieron juntos la aventura de abandonar una vida cómoda para que Salgado pudiera dedicarse por entero a la fotografía. Vendieron todo y con el dinero compraron el equipo que el artista necesitaría. Porque Leila también dejó todo, o sea, bueno, ella terminó de estudiar arquitectura, pero ya no trabajó como arquitecta ni nada. Así dijo: voy a apoyar a mi esposo y pues sí, o sea, digo, ahorita van a ver, a continuación voy a empezar a hablar de sus trabajos fotográficos, pero lo que hizo Salgado se fue a viajar por el mundo a tomar fotografías. Qué chido. Y bueno, para quienes no les suene el nombre, yo diría, tal vez es una opinión muy personal, pero muy ignorante. ¿Que fue el primer Luisito Comunica? No, más bien que ha sido tal vez el fotógrafo contemporáneo más influyente de toda América, ¿no? O de América Latina. Digo, ya murió ahorita, o sea, tal vez no tan contemporáneo, pero ya se murió. Pues sí fue bueno, es que ya contemporáneo es 2000 para acá, ¿no? Para nosotros, güey. Se pasó chión. Yo diría de todo el mundo. De todo el mundo, dice nuestro productor. A partir de entonces, Salgado comenzó a registrarlo todo. Como empezó desde abajo, ¿no? Desde bodas y retratos de su esposa. Documentar todo, hacer la fotografía. No, es que digo,
uno toma fotos, ¿no? Los fotógrafos toman fotos de las bodas y de estos eventos porque así se ganan su sueldo. Sí. Pero después, este cuate ya empezó a tomar fotos del cielo, güey, y ya... No, güey, no. Pues es la verdad, güey. Chris y sus fetiches, ¿no? Sí, güey. Sí. Es como Michael Scott cuando llegan a su cuarto y dice, ¿qué hace aquí la cámara? ¿No? Sí. Bueno, desde bodas y retratos con su esposa, ¿no? Hasta documentar dramas sociales y humanos. Así, hacemos foto infantil, ¿no? Foto infantil, foto de cartilla, ¿no? Sí. Foto para titulación. Sí, pues tenía su estudio origami, ¿no? Se llamaban. Pero ya empezó después, o sea, obviamente como... Tiene sentido, güey. O sea, si no eres un fotógrafo... empezó desde abajo. Sí, se quedó así, güey. El Chris se quedó... Es lo único que entendió Chris, güey. Que empezó desde abajo, pinche Chris. Con sus fotos así para que se vea más grande, ¿no? Desde abajo, ¿no? Para mandar ahí a su red social favorita, ¿no? Empezó a documentar dramas sociales y humanos, a tomar fotos de refugiados y desplazados por el hambre y la guerra, y las agrestes condiciones de vida de agricultores y trabajadores de las minas de oro. Ahí la hambruna en Etiopía, los yacimientos de petróleo ardiendo en la guerra del Golfo, el genocidio de Israel al pueblo palestino. Eso no pasa. Bueno, no, obviamente no fotografió el genocidio del pueblo de Israel al pueblo palestino, pero el genocidio, fotografió el genocidio en aquel tiempo, el que ocurría en África. Y ya no le dio tiempo, pero si no, ahorita... Pero estuviera ya en Israel, en la franja de Gaza. En Ruanda, bueno, el genocidio en Ruanda, okay. En 1994, ese encuadre en temáticas sociales también ha abarcado la explotación y la crueldad del modelo capitalista y el fenómeno muchas veces doloroso de los éxodos y migraciones humanas, acompañados de la violencia desalmada solventada por la misma especie, dice él creo que estas son palabras de su esposa. Y aquí, esto, a ver, ahí tal vez no podría hacer unas puntualizaciones, porque igual y nosotros, o a mí, yo cuando leí esto, no me dice mucho, pero dice que colaboró inicialmente en 1974 con la agencia Sigma, haciendo historias en Portugal, Mozambique y Angola. Supongo que la agencia Sigma debe ser una agencia de fotografía relevante, ¿o es así? La de ya no existe, pero sí era relevante en ese entonces. Bueno, era muy relevante en ese entonces. Yo pensé que era la de Fus, ¿no? No. Su marca de Sigma. Sí, exacto. Perdón. Ingresó el siguiente año en la agencia Gamma. Ay, miran, puras letras griegas. Ingresó el año en la agencia Gamma realizando proyectos fotográficos en Latinoamérica, África y Europa. Para 1979, ya tenía 35 años. Ya había vivido mucho. Ya era una persona ya mayúscula, ¿no? Ya era parte de la legendaria agencia Magnum Photos, que yo me imagino que han de ser como los Avengers de las fotos, ¿no? Sí. Son los mejores fotógrafos del mundo, están ahí. ¿Todavía existe el Magnum Photos? Sí, hay 2 mexicanos actualmente. Hay 2 mexicanos Avengers de las fotos. Finalmente, en 1994 fundó su propia agencia, la Amazonas Image, tal vez la más pequeña del mundo, pero muy exclusiva y dedicado solamente a distribuir las propias fotografías de Sebastião Salgado. El estilo del fotógrafo brasileño siempre fue inconfundible. Porque, bueno, ahorita lo voy a decir así, pero ahorita les comento, ¿no? Su dramático blanco y negro con su excelsa composición rica en detalles que resalta la belleza de realidades extremas e incómodas a la vista. Si ustedes checan en internet y ponen Sebastião Salgado, todas las fotos que les van a salir son fotos en blanco y negro. Él siempre retrató en blanco y negro. Okay. Toda su vida. Hay algunas fotos a color, es verdad que hay algunas fotos a color, pero prácticamente todas las que uno puede encontrar en sus libros de fotos son en blanco y negro. O las más importantes, las más famosas, todas son en blanco y negro. Muchas son panorámicas así, grandiosas así de la naturaleza, y otras son como retratos así del minero en África, así cargando sus piedras, ¿no? Uno de los ingredientes que dotan a las fotografías siempre en blanco y negro del brasileño, con el esplendor que las caracteriza, es la dilación con la que opera. Salgado, o sea, que se toma su tiempo en tomar las fotos. Salgado no es un fotógrafo de pisa y corre, que hace imágenes
Sí, claro. desde un helicóptero y pasa a la próxima locación. Labora con sosiego. Sus series suelen tomarle unos 7 años de producción cada una, en decenas de países. Él mismo refiere sobre su ritmo de trabajo, ¿no? Y estas son palabras de Sebastián. Sebastián. Recuerdo que cuando hice las fotos del túnel para Workers, me acompañaba alguien de la empresa de construcción británica. Tras pasar 2 días conmigo me dijo: Sebastián, verte trabajar es como contemplar cómo crece la hierba. Bien pinche lento. Es súper lento. Sí, exacto. Se lo digo muy poético, ¿no? Pero... no sé si lo explico después, pero déjenme platicarles mi experiencia de cuando fui a una exposición de Sebastián Salgado. En la exposición había un videíto donde, era una exposición sobre la Amazonias. Y había un videíto, una parte de la exposición son solamente retratos de personas originarias del Amazonas, de culturas originarias del Amazonas. Son retratos literal. Y entonces él decía que cuando llegaba así a los pueblos que están a días adentro de la selva, a tomarles fotos, iba con sus intérpretes y todo, pues le decían que si les quería tomar fotos y la gente no había visto una fotografía o así. Entonces que él lo que hacía era poner así como una sábana grande así afuera. O sea, cuando Brasil también es famoso porque está muy expandida ahí la religión cristiana, ¿no? Esto de pare de sufrir y todo esto también incluso en las comunidades. Entonces cuando salían de sus servicios religiosos, ahí afuera estaba así como en medio de los árboles y la selva así, una sábana. Y como iban con las mejores galas, vamos a decir, con sus trajes de esta cultura, sus trajes, pues vamos a decirlo, típicos por así decirlo, no así, pero pues en Amazonia son así, ¿no? O sea, penachos llenos de plumas de guacamaya o así con... Hay fotos muy interesantes que traen así sus changuitos de mascotas o sus tortugas de mascotas, sus armadillos de mascotas. Y entonces él decía que ponía ahí afuera su cámara, ponía estas cosas y les iba diciendo a cada uno así: oye, ¿no quieres? Y algunas personas iban, algunas personas no iban, y así tomaba. Y así se tardaba años en poder retratar o hacer los retratos que él quería, ¿no? No es como, por ejemplo, aunque él hizo fotografías de dramas, ¿no? Como por ejemplo estas... De las guerras, ¿no? No solo de guerras, pero por ejemplo del genocidio de Ruanda. O cuando... ¿De los Tutsi? De los Tutsi. Los Hutu. Exactamente. ¿Has visto esa película? Güey, vean Hotel Ruanda. Una joya, güey. Yo dándole recomendaciones a este caballero. ¿Cómo puedes? ¿Qué está pasando? Sí. No mames, pues vi cómo entrenar a tu dragón, güey, era una u otra. Pero bueno, en ese sentido es que nos habla de cómo él se tomaba su tiempo. Y sí es verdad que luego, así como dije hace rato, se tomaba su tiempo para hacer sus fotografías. También se subía helicóptero hasta tomar estas fotografías panorámicas bien crazy de la Amazonia, ¿no? Por ejemplo. Ok, ¿qué tal? Una de las razones para esta parsimonía está en su involucramiento con la comunidad. Dice: nuestra historia es la historia de la comunidad, no de la individualidad. Ese es el punto de vista de mi fotografía y el trabajo de partida de todo mi trabajo. Y agrega: respeto y tengo cierto sentido de la comunidad y del ser humano. La fotografía está llena de simbolismo. Es un lenguaje simbólico como las matemáticas. Tienes que ser capaz de materializar todas tus ideas en una sola imagen o en una ecuación. De alguna manera, mi punto de vista, muy centrado en lo social y en la comunidad, no es muy diferente de los conceptos básicos de la mayoría de las religiones o de las matemáticas. Los temas de este fotógrafo suelen poner en conflicto a ciertos observadores. Y sí es verdad, hay unas imágenes durísimas, ¿no? Porque, pues como esta imagen no es de Sebastián Salgado, pero no sé si han visto una imagen famosísima de un niño de África, ¿no? Que está así acostado y que al lado se ve un buitre, ¿no? Que son imágenes durísimas del hambre. Pues así hay imágenes muy duras de él.
O la del niño jalando a su hermanita, ¿no? No igual que está desnudo y va jalando así. Ajá, o la niña que va corriendo así quemada, ¿no? De Vietnam, sí. ¿no? Esas... O imágenes más recientes de ahorita de justo cómo están jalando, saliendo de la franja, ¿no? De gas a la gente. No, sí, que sean crudas, o sea, que justo ves la decadencia humana y todo su esplendor, ¿no? Dice Sebastián Salgado, a veces la gente no acaba de entender por qué he trabajado tanto sobre la hambruna en África y sobre la pobreza en América Latina, pero era lo que tenía en mente, era mi vida, no me importaba, no me imponía en sus vidas, sino que era lo que yo estaba viviendo. En Brasil había estado muy metido en temas sociales y estábamos en una época de militancia política. Además llegamos a estudiar a Francia después de 1968. Todo era activismo, política, militancia y temas sociales. Convertirme en fotógrafo social y documental fue una evolución natural para mí. Salgado trabajó en proyectos autoimpuestos a lo largo de muchos años, de los cuales se han publicado como libros. Por ejemplo, Las Otras Américas, Sahel, Trabajadores, Migraciones y Génesis. Estos trabajos son colecciones gigantescas con cientos de imágenes cada una de todo el mundo. Sus fotografías más famosas son de una mina de oro en Brasil, en una mina de oro llamada Serra Pelada, tomadas entre 1986 y 1989. Y después, como hacía estas fotografías, fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNICEF en 2001. Entre 2004 y 2011, Salgado trabajó en Génesis, cuyo objetivo era presentar los rostros inmaculados de la naturaleza y la humanidad. Consiste en una serie de fotografías de paisajes y vida silvestre, así como de comunidades humanas que siguen viviendo conforme a sus tradiciones y culturas ancestrales. Esta obra se concibe como una posible vía para la humanidad, para que la humanidad se redescubra a sí misma en la naturaleza. En septiembre y octubre de 2007, Salgado expuso sus fotografías de trabajadores de café de India, Guatemala, Etiopía y Brasil en la Embajada de Brasil en Londres. El objetivo del proyecto era concientizar al público sobre los orígenes de esta popular bebida, ¿no? Por los problemas que hay ahorita, sí, ¿no? ¿no? De las transnacionales que acaparan todos el café y lo encarecen, pero se paga a un precio muy barato, ¿no? A los productores. Óyeme, pero venden experiencia. Venden termos. ¿Esa pinche foto? Termos bonitas. Sí, a ver, ¿consiguiste un Stanley de Snoopy? No, güey, ¿dónde lo consigues? Ahí. No dije marca. Andrei Neto de The Guardian ha escrito la obra de Salgado como una combinación instantáneamente reconocible de composición en blanco y negro e iluminación dramática. Salgado y su obra son el foco de la película La Sal de la Tierra. Es como un documental de 2014 que habla sobre Sebastián Salgado y su trabajo de fotógrafo. Okay. La pueden buscar, si no estoy mal, está en YouTube. Ok. Juntos, Lelia y Sebastián, ellos dos, su esposa y él, trabajaron desde la década de 1990 en la restauración de una parte de la Mata Atlántica de Brasil. En 1998 lograron convertir 6.900 hectáreas en una reserva natural y crearon el Instituto Terra. El instituto se dedica a la reforestación, la conservación y la educación ambiental. ¿Se acuerdan que al principio les dije que su papá tenía grandes extensiones de tierra y de ganado? Bueno, o sea, eso lo heredó Sebastián Salgado. Terminó con ese negocio de ganadería y lo que se hizo, y eso está muy impresionante en la exposición, bueno, en esta exposición que les comento, que se ve año con año como, o sea, imagínense, sí, ¿no? Es inmenso, ¿no? O sea, es muchísima área. Eso he dicho, ¿no? Cómo lo empieza a reforestar y cómo desde 1990 ahora ya no solo va creciendo, sino que se veía así todo café, ¿no? Porque eran pastos. Y cómo se empieza a ver, empieza a crecer otra vez la selva. Justo a eso me refería, ¿no? Que las fotos de cómo va creciendo, ¿no? Sino desde arriba, cómo
va recuperando la naturaleza, su espacio. Exactamente. No, está muy impresionante. Yo tengo una duda. Durante esos 10 años su señora lo esperó. Bueno, durante esos años que se iba a tomar fotos, güey. Se iba... bueno, es Pues que su la esposa... acompañaba por lo que Su entiendo, Jaina, o sea, ¿no? 7 años tomando fotos, carnal. No, es que su esposa es la curadora de sus fotos. Mira. O sea, y la editora de sus fotos y se meten... Él todavía, es un como es de negocio. la old school, él... O era de la old school, O sea, él ¿no? me imprime en su Epson, güey. No, güey, él se metía así con sus químicos y todo a revelar fotos, igual su esposa, ¿no? Entonces, su esposa, aunque Sebastián Salgado era el fotógrafo, su esposa siempre estuvo súper involucrada en su trabajo. Y bueno, ¿cómo conocí yo a Sebastián Salgado? No, en realidad... Yo No lo conozco. No lo conocía, no sabía nada de él, ¿no? Sino más bien porque nuestro productor me invitó a la exposición. Y te diste cuenta que era matemático. Exactamente, había una línea del tiempo y decía que había sido matemático. Y dije, le tomé foto y dije, bueno, ahí lo voy a poner un asterisco para ver qué día hago el... Le tomas una foto a la foto. Exactamente. Inception de fotos. Desde el 7, bueno, y eso, esta exposición Desde estuvo... abajo también, dice. ¿Qué, pero eso es verdad, güey, porque era toda una pared. Y así, ¿Ves, güey? desde el 7 de febrero y hasta el pasado 4 de mayo se presentó una exposición gratuita, Amazonia, un viaje al pulmón de la Tierra a través de la lente de Sebastián Salgado en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Con el motivo de esta exposición, el escritor Juan Villoro entrevistó al fotógrafo y esta entrevista puede verse en el canal 22 en YouTube. Yo me imagino que es una de las últimas entrevistas, o tal vez es la última entrevista que Sebastián Salgado hizo en su vida. Porque en un viaje a Nueva Guinea, Indonesia, en 2010, Salgado contrajo malaria, que afectó permanente la función de su médula ósea y estuvo sufriendo hasta este año, ¿no? Pues Salgado murió de malaria el 23 de mayo de 2025 en París. Y pues por eso es que también bueno, se alineó todo para poder escribir este capítulo, que me parece muy importante y también muy bonito porque justo, ¿no? Aunque no es de matemáticas y esta persona no es reconocida por las matemáticas, su vida inició en las matemáticas. Y bueno, pues ese fue el capítulo de hoy. ¿Y cómo los matemáticos vamos a conquistar el mundo? Yo nada más tengo una queja de por qué no nos avisaste antes de mayo para ir a ver la exposición. No, es que creo que nosotros fuimos el último fin de semana o un fin de semana antes. Ese caballero tenía todo lo que me gusta, güey. Portugués, güey. Brasil. Esposa. Cariño de alguien más. Tiempo. Sí. Una cámara. Pues ese fue nuestro capítulo de hoy para celebrar nuestro cuarto aniversario. Muy interesante. Ahí quiero buscar las fotitos, ¿no? Para ver, porque sí, ese tipo de fotos están chidas. Desde que yo Él tomaba fotos tipo el hombre de Tantiamí, ¿no? Que... Pues son de caos social. Pero sí son muy... Sí las has visto. O sea, seguro has visto fotos de Sebastián Salgado. Sí. Solo que no sabes. Desde ese día, o sea, desde que vi a Salgado, mi fondo del solar es una foto de Sebastián Salgado. Qué bonito. Ese estaba photoshopeado, güey. No es Photoshop. No, güey, no es Photoshop. No mames, ese es IA, güey. No, le dices a ChatGPT, hazme una esa imagen. creo que esa es una imagen de Estados Unidos, creo. Y también aquí en mi fondo también, este es un árbol de la Amazonia. Güey, sí está muy linda, güey. No, y esta es una imagen recortada porque, o sea, son Dice mega panorámicas. La foto de fondo de pantalla soy yo haciéndolo así. Con traje. Así que una foto que tomé a Sebastián Salgado. Un fondo con rayos. Que yo edité solito. Y con mi pelo así amarillo, ¿no? De Super Así Saiyajin, de Super dice. Saiyajin, güey. Estoy aprendiendo a usar Photoshop, dice. No, pues la neta, qué chingón capítulo. De hecho, un amigo que ya está con Sebastián Salgado también. Su tesis de licenciatura fue de la geometría detrás de las fotos de ojo de pez. De cómo cambiar la geometría de las fotos planas para que siguieran conservando la proporción geométrica a través de transformaciones de geometría proyectiva. Entonces, creo que está muy ad hoc que las matemáticas están ahí. O sea, bueno, tal vez, o sea,
yo creo que, y yo platicaba eso con Gabriel, ¿no? Le decía que, o sea, por supuesto él tenía un don, ¿no? Ah, o sea, sí, claro. él tenía un don para encuadrar y eso. Pero yo sí me imagino que dentro de su formación, ¿no? O sea, su formación geométrica o esta intuición matemática y de las proporciones sí le ayudó un poco a poder potenciar ese don que yo creo que ya era innato, ¿no? Sí, o sea, Muy, muy chidas. pues sí, o sea, al final una buena fotografía, aparte de justo lo que te causa y demás, pues también tiene que estar bien encuadrada, ¿no? O sea, porque puede haber cosas muy impactantes, pero si no sabes cómo tomarlo, pues vale madre. Y como dices, tal vez pues, este ojo que tenía parte de privilegiado, pues también le ayudaba a su búsqueda por la perspectiva y demás. Pero qué chingón el Sebastián. Gostei do episódio. Ajá. Justo lo que dijo Chris. Coche episodio, dijo, ¿no? Y es Sebastián. 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 Es Pues no, como- muy interesante. Hay que echarse un clavado para ver esas fotitos. Porque Sí, sus fotos, pues digo, uno puede buscar en Amazon están sus libros de fotos, reediciones obviamente, ¿no? Y él también, yo no sé si él lo inventó ese concepto o es algo que tomó de alguien más, pero lo cierto es que en su exposición también hay una parte de fotografías para ciegos. Entonces, la ¿Con fotografía... braille o qué pedo? Ajá. A la La fotografía de alguna manera le pone relieve y en unas placas así como de resina o de piedra. Y entonces, Sí. pues es verdad, güey. Y ¿Qué no ves que te es- está engañando, güey? y es súper interesante, o sea, ahora también vinieron algunas de esas fotografías aquí al Museo de Antropología y entonces uno podía tocarlas porque pues obviamente son para tocar, podía tocarlas y sí, o sea, yo hice el ejercicio literal de cerrar los ojos y tocar a ver y decía así como que aquí parece como que es cielo y aquí como que esto es un árbol o así y abrías el ojo y Y estaba agarrando el agarrando- extintor, ¿no? El extintor. no, y sí, o sea, y podía, porque obviamente la fotografía estaba ahí, ¿no? O sea, la fotografía Sí, y la la comparas, fotografía la comparas, dices, no mames, sí puedes adivinar a través de ese bajorrelieve, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo el fotógrafo en esa foto, ¿no? Para las personas que son ciegas. Ah, qué chingón. Ujú. Muy bonito. Me gustó. Dicen, ahí estaban, pero no las vi, ¿no? Pues No, bueno. qué chingón capítulo. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Aquí vamos a seguir un rato más y aquí nos estamos escuchando. Sus redes sociales, A mí me muchachos. encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Me encuentran en todos lados como Edonumano Más. Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta aquí, pues ya saben. Aquí seguiremos. Muchas Nos vemos en el gracias. próximo capítulo. Chao.